rozando. Y luego entraremos un poquito por ahí. Sí, pues si lo coges tú Ridley Scott, vamos, viniendo de la niebla. Sí, es una gran epopeya, puede ser llevada Y yo recuerdo que a pantalla. en televisión en negro estaba todavía una película que es Por los hijos del sol. Y hablamos por el hecho de los hijos de Gonzalo Bueno, con actores y tal. Y hace muchos años. Y otra cosa sobre Zamora, a una cosa que hicimos Cintas y yo, Ángel Quinza, con una foto, la primera foto que tuve de Zamora, hecha por él, con 3 fotos, entonces había que intentar sacarse la fotografía, pero lo hacía y era genial siempre. Y con esa foto hicimos un reportaje sobre el cerco, llevando la foto a los sitios. O sea, por ejemplo, iba a Santiago los Caballeros y hablaba de la muerte de Sancho y enfocaba el cuadro que estaba al lado de Santiago y luego enfocaba la imagen. Una cosa que quedó preciosa, que no lo he vuelto a ver, pero que gran. Me gustaría recuperar por gran atención. Estará en la Filmoteca Regional. Sí, lo tendrá, sí. Sí, porque ya han depositado los fondos. Y lo que yo quiero decir es que, claro, es verdad que el recreo es fundamental. Yo esa visión de Zamora, planimétrica, perspectiva caballera, con las escenas como un cómic alrededor, pues me parece que era contarlo de la manera clásicamente más vistosa, más... Además era muy didáctico, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo, claro, Es como la sección. ahí pongo la catedral que era del siglo XII, y en el siglo XI no estaba. Teníamos otra. Claro, Teníamos otra. no, era la de Santiago Lotario, ¿no? No, teníamos exactamente una catedral hecha posiblemente, transformada posiblemente por el obispo Salomón a mediados del siglo X y tenía el mismo nombre del actual El Salvador. No sabía. Entonces, yo espero que encontremos pronto el resto de esa catedral. Florian, ya que estás con la palabra en la boca, no he parado. muy brevemente, ¿crees que nos enseña algo a los zamoranos de este episodio histórico? Nos debiera enseñar, al menos. O sea, vamos a ver, la historia esa de madre, no sé qué, yo sigo pensando. Lo que nos tenía que enseñar era, primero por un lado, que Zamora en su momento fue uno de los grandes centros de la historia de España. Y eso muchas veces se nos olvida. Es decir, una ciudad con los recintos amurallados de Tubo, con la historia de Tubo, con los reyes que nacieron y murieron en el lugar, con esos 80 templos yo llevo ya señalados en la zona antigua y alrededor de la ciudad, en plena Edad Media, con los monasterios que tuvimos, fue una de las grandes ciudades del reino. Esto lo convertimos, yo creo, no solo en una forma de transmisión de los valores y de la vida de la ciudad al resto del mundo, y precisamente Pedro ahora nos ha enseñado con esos romances, es decir, tuvimos, pero trascendió a todo el mundo. Exactamente, yo todavía, hace un momento le comentaba a ellos, una de las últimas cosas que he visto, que me ha hecho mucha gracia, a mediados del siglo XIX, un profesor de chino de Ginebra, escribe un libro, traducido el título sería Los esmaltadores peteneses, donde, traduzco más o menos la cita, hay un esmaltador, del hombre está muy malo, él lo utilizaba para de sus alumnos. El texto está en francés, de la zona de Ginebra, después lo fueron traduciendo al chino y al inversa y demás. Y entonces tiene una cita de más o menos, dice, para animarle a perseverar en sus intentos, le citaba el siguiente refrán andaluz: no se ganó Zamora en oina hora. Dice de francés, después la traducción es francesa, él dice, no se ganó Zamora en una hora. Es decir, en Ginebra, para enseñar chino, en el siglo XIX. Hemos creado una historia de aquí a Pekín, ¿no? Sí, hemos creado una historia de aquí a Pekín y el refrán de no se ganó Zamora en una hora es indudable. ¿Qué nos tenía que enseñar? Pues hombre, posiblemente sería muy fácil decir eso, la heroicidad, la resistencia, el haber aguantado 7 metros de cerco, no sé qué, tal cual, todos esos valores. Lo de sí nos tenía de volver orgullosos de nuestra historia y sobre todo mimar nuestra historia
porque últimamente yo creo que si ahora fuéramos a niños de 8 o 10 años, yo cuando tenía 8 o 10 años me sabía la historia del cerco de Zamora de memoria y romances y demás, que ahora se está perdiendo. Sobre todo, diríamos, ya no solo pensando en el cerco, estar orgulloso de nuestra ciudad, ponerlo en valor, ser capaces de nuestra tierra, sea algo más, de nuestros hombres y nuestras mujeres de la ciudad, llevan trabajando mucho tiempo. De los recordemos, a mí me da mucha envidia cuando llego al sur y me veo en esta vivienda nació fulanita de Malde, bailaba muy bien, pularías. Este señor no tiene todavía una toalla. El padre de este señor tiene una chapa por chiripa, pero este señor, la Junta de Castilla y León, no le ha nombrado todavía Premio Castilla y León de las Artes. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y esta ciudad no puede permitirlo. Ya no digo nada que te lleve su moción para hijo adoptivo de la ciudad muerta de risa en el ayuntamiento en los últimos años. Y eso, el cerco de Zamora nos tenía de servir para ser orgullosos de lo nuestro. Porque a día además tenemos una ventaja por el tamaño de la ciudad. Antonio nos lo encontramos por la calle, lo llamamos Antonio. Lo mismo hemos llamado a Claudio y hemos llamado a Jesús, no por los apellidos, a su padre algunas veces simplemente por el Hilario. Agustín García Talbo era Agustín, y así sucesivamente. Es decir, tenemos a nuestros artistas y a nuestra gente que son nuestros y nos los encontramos por todos los lados, y parece que nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos de ellos. Si tienen la suerte de tienen una pintura en un sitio público, pues lo vemos, si tienen un set. Pero no hay una mera lápida, no hay un mero hecho donde se le recuerde, donde seamos capaces de potenciarlo. Hace 3 o 4 años intentamos hacerlo muy seriamente, de Antonio le dieran el Premio Castilla y León de las Artes. Parece de los señores de Valladolid, miran, iba a decir, hacia otro lado, o miran a personas sin ninguna talla intelectual o sin ninguna talla artística para dar a veces los premios. Entonces, es una historia que no... Es una historia, Antonio, pero yo sabes que para mí es una espinita. O sea, yo lo siento mucho, pero es una espinita. Y espero de lo que tengamos de celebrar, no de dentro de muchos años, venga, y de pena que no le diéramos esto en vida. No, yo espero que no. Yo espero que lo celebraremos estando aquí, Antonio. Hombre, yo espero de la próxima vez se arrepientan y ya... No, yo lo que creo, y digo, entiéndelo mucho, siempre que puedo, es un espacio para unos artistas que son de diversos. La generación nuestra de las cuales en Alfonso es una cosa irrepetible. Esa generación de mi padre, de Abrante, de Kiko, de Tomás Crespo. Otros en otros sitios, en Gijón tienen una casa joven. Tenemos de tener. Y tú entras y tú piensas en lo que tenemos aquí, lo que hay y dices, pero ¿cómo es Perdona, posible? gracias a Dios tenemos en el Museo Provincial una sala de Zamora, pero no tenemos un museo de la historia de la ciudad. Perdona, y yo tuve la fortuna llegué a tiempo para recoger el gran plano de Sece en 1865, y ahora logré que se depositase en el ayuntamiento, que estuvo a punto de ser tirado por lo menos de la basura cuando arreglaron un despacho. Es decir, esos planos, esos elementos que tiene la ciudad, hacer una serie de maquetas donde veamos la evolución. Es decir, no solo es el artista tiene de formar parte de esa ciudad, de esa vida, lo mismo de la literatura, y le tiene de formar. Necesitamos un museo de la ciudad donde los artistas seáis una parte integrante y posiblemente la más bonita, pero donde esté también todo lo demás integrado. Porque ahora mismo, gracias a Dios, vamos al Museo Provincial y tenemos a Rosario en la sala, donde llegamos a un momento donde podemos ver precisamente la vista de Zamora de Auger, podemos ver cosas, podemos ver Peromato, la gobierna, pero al final en un museo no puedes tener salas donde tuviera muchos materiales, tiene de llegar a muchos más elementos, y sin embargo sí tendríamos de tener un museo de la ciudad como Dios manda. Entonces, Una ruta de Romancero que hemos entregado al ayuntamiento hace años, Julián y yo, para que sea señalada para los turistas, por ejemplo, con un pequeño romance. y no ha puesto nada. Entonces es que la gente viene y dice, ¿dónde está el castillo? El Romancero, ¿por dónde? Y el otro no sé qué, y no saben por dónde va. ya, pero bueno, les pondremos el mapa de también. Sí. Es que además, fijaos, si teníamos... no sale el cuadro, qué pena. Bueno, pues nada,
es que ahí estaba puesto, eso que veis ahí, detrás estaba el mural de Antonio, pero por la razón que es al mandarlo, al tener ha salido así. Pero lo ponía simplemente por el hecho de que, ¿verdad? Es que tenemos el recorrido ya. Es que tenemos, porque lo que hace Antonio en el mural es tomar el romancero de Fernández Duro y hacer los sitios. Claro, de hecho, claro, realmente está. Para ver una experiencia preciosa, ¿no? Porque ahora recrear, sin duda, es una interpretación y se hacen muy libres en arte sobre todo. Pero ahora recrear los sitios, el campamento en la Cruz de los Sancho, la puerta de Morraca, la puerta de los Amigos, bueno, que los romances. Se lo hemos mandado de conocerlo al ayuntamiento en cada sitio donde... Pedido por él, ¿eh? Pedido por él. Yo ahora digo, recientemente, desde lo que está haciendo la Puerta Feria, que me parece muy bien, salen fiestas de ayuntamientos en la muralla, eso puede ser un recorrido del centro de Zamora. Perdona, yo te diría más. Si somos... esculturas del centro. Perdona, y si eso lo lleváramos al nivel de los remedios, de la iglesia de los remedios, era el nivel, dejaríamos de tener en algunas zonas unas murallitas que parecen de cartón piedra. ¿Os imagináis si el San Martín de abajo, en vez de hacer unos jardines de esa forma, se hubiese llevado a la gota verdadera de murallas más espectaculares? Claro. Si se liberaran de árboles la zona del castillo y se volvieran precisamente las torres albarranas. Es decir, yo creo que necesitamos todavía mejorar mucho la ciudad para volvernos más orgullosos, ¿eh? Porque yo sinceramente estoy muy orgulloso. La respuesta la pedí a ti, la habéis dado entre todos. Al final, ¿qué nos enseña este evento? ¿Qué podemos aprender? A defender lo nuestro, como ellos se defendieron con el siguientes. Ahora, justo en un momento en el que no siempre las decisiones se toman en Zamora, se toman fuera, cuando estamos quejándonos, defender lo nuestro. Daniel. ¿Me perdonas un momentito? Perdón, sí. Quería intervenir un segundo porque, hablando de la historia, es curioso que no haya salido aquí ni por parte del propio Antonio, ni por ti, Florian, sobre algo que ya es el remate del negativismo social de aquí de Zamora. En este lugar, en este mismo lugar, bueno, un poquito más ahí, cuando se inauguró este edificio hace 50 años, había un tríptico precioso de Antonio Pedrero que cuenta parte de esa historia, de toda la historia de Zamora. ¿Dónde está ahora? El arquitecto ha dado... Ya, sí sé dónde está. Digo, es una pregunta retórica. No, pero digo es una pregunta retórica. El arquitecto ha considerado que había que salvar esos berretes antiguos, que podían ser, pero que no diera solución y que cogiera y que ese tríptico lo embargara y que hoy está un trozo en un sitio, otro trozo en otro y otro trozo en otro. Yo le dije a Antonio, y hace poco de ello, que se lo llevara, que lo denuncie y que se lo lleve, que tiene derecho, que han destruido la obra. Se va a poder poner los tres como un tríptico, porque claro, no son tres cuadros. Un tríptico tiene mucho que ver los cuadros como armadura plástica, ¿no? Ritmo, claro, color, masa, es decir, cosas de composición que son fundamentales. Y eso se puede colocar, mira, lo digo como primicia porque Ángel Luis Echava Ramírez, Ferro, lo conocí mucho, un día me lo trae hecho de poesía. Si esto es una pena que está así porque se puede colocar, y me demostraron que sí, y se va a hacer. Yo a Pablo se lo he dicho ya una vez, que se quiere hacer, y va a ser de poco coste, pero al menos el cuadro que esté puesto en local. Claro, pero que sea... Sí, yo creo que aquello fue un canto a la cultura zamorana y a la historia. Y que va a ser... Esa es una pelada que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, desde que se reinauguró la... Bueno, ahora es biblioteca pública, no es casa de cultura como era antes. Entonces estaba tu madre... Bueno, no quería sacar ese tema, no es porque fuera mi madre, sino por el hecho, porque yo de todas maneras viví y lo que le costó a ella, te costó a ti,
el cuadro, etcétera, etcétera. Y se cumplen 52 años. Se inauguró exactamente el 23 de abril del 72. Del 71. 71, sí, 71. Del 71. Sí, sí. Y Antonio no había terminado todavía el cuadro, tardó un año más, en el 72. En el 72 se puso. Sí, pero por eso te decía yo que se puso un año después, más o menos, yo sabía del cuadro, se puso sobre el 72. Sí, pero sí. La inauguración fue el 22 y el archivo, perdona, donde se inauguró fue el archivo, puesto del edificio era el archivo, lo que pasa era estar la biblioteca pública, exactamente donde al pie del principal y estaba en estado de ruinas, precisamente se dejó de se trasladase a la biblioteca y fue cuando se le dio la denominación de Plaza de la Cultura. Pero el edificio se hizo, y además por mano de otro gran zamorano, que fue don Antonio Matilla, somos de los olvidados. Por cierto, hay un hecho, cuando se le hizo el homenaje a Matilla, se hizo una placa para poner en este edificio. Y hubo quien la prohibió poner. Sí, bueno. Hubo quien la prohibió poner y afortunadamente preside el archivo nuevo, pero es otro de esos personajes. A tu madre, a don Antonio, le debemos en el mundo de la cultura muchísimo, porque fueron los grandes impulsores, además de una trayectoria y afortunadamente últimamente sobre tu madre, una de las primeras arqueólogas de España como el deporte zamorano por excelencia es ¿qué piensas que me opongo? Porque así es. Pero bueno, eso que acabas de decir de la plaza te lo podría yo contar con el nombre del instituto donde yo trabajé toda la vida. Sí. El maestrero pasó unas vicisitudes de 5 años para poner el nombre, porque no quería que fuera ese nombre. Alguien le podía dar el nombre. Sí, pero bueno, ya merece la pena. Y bueno, y esto es como una pedrada que tengo yo desde hace mucho. Una reflexión que sí quería hacer con respecto a lo que has comentado tú, Fernán, que claro, para uno arrima el lazo a sus sardinas, todos los de la memoria histórica. Yo como José Pedro digo que es la memoria literaria. Hay que dejarla, de toda la memoria solo vale el nombre claro de evocar los sueños, decía Antonio Machado. Es decir, hay que dejarlo pasar para después volverlo a evocar. Y se evoca ya de manera distinta. Y eso es lo que hacen los literatos, lo que hacen los pintores, ven la realidad transmutada por el tiempo, por las emociones, por lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para ti, Daniel. Si os fijáis en el propio cuadro que ilustra el cartel, al fondo se ve la iglesia Santiago de los Caballeros, si no me equivoco. La espadaña y todos los cuerpos de la iglesia no forman nunca un paralelepípedo perfecto, son irregulares, son dinámicos, crean torsiones armónicas, pero torsiones. Responde a ese enfoque creativo del pintor, pero realmente es flexible. ¿Tú crees que un pintor, un creador, los creadores que recrean las ciudades con esa flexibilidad pueden ayudar a que el urbanismo también sea más flexible en una ciudad? Tú que eres un experto en urbanismo, ¿puede haber una influencia ahí que favorezca que no sea tan rígida la concepción urbanística de una ciudad si nos fijamos en los que sueñan de otra manera en una ciudad diferente? Bueno, la imagen que vemos pues es una recreación de Antonio, igual que las murallas, que podemos ver que sí, bueno, las murallas quizás se acercan quizás más, ¿no? Porque tienen esa forma paralelepípedica, vamos, esos cubos y esos. Pero bueno, la forma artística no es muy tenida en cuenta en la actualidad, ni mucho menos. Bueno, seguramente una cosa es cómo son las ciudades y otra cosa es cómo las ven, ¿no? Que es un poco lo que pasaba también, lo que estábamos hablando de la parte literaria o histórica, ¿no? Es decir, es una reinterpretación posterior que se hace y además es muy extraño lo que vemos en la actualidad ahí, porque aunque sea el campo de la verdad y fuera una zona de pues, un descampado, pero por ejemplo todas las zonas, ahí vemos arriba las tiendas, por ejemplo de los campamentos, pero en la parte inferior, pues lo que decía Florian antes, ¿no? Es decir, es muy raro, es decir, es una
es una imagen un poco rara. Toda esta zona de Olivares, que estaría delante, estaría aquí, estaba pobladísima. Entonces es una imagen que parece como que de las murallas para afuera no hay nada, y Zamora es una de las ciudades que tenían lo que se llamaban los arrabales. Los arrabales era donde vivían algunos artesanos y sobre todo la gente que no tenía tanto dinero como para vivir dentro de la propia ciudad amurallada. Entonces, aquí hubo, en esta época, hubo 3 zonas. La de Olivares es donde se hizo esta... Perdón, vamos a poner sí, podemos verlo. Tu plano muy... El señor está muerto, me estás viendo cada 2 por 3. Sí. Me va a quitar el sueño. Ya lo tengo mal. Mira, aquí... perdón. No, bueno, pon entero, que se vea entero. Yo creo que es para hacernos una idea. Aquí se ven las 3 zonas, más o menos, que había. Toda esta zona de Olivares, que segura, es una hipótesis, por supuesto, lo que estamos viendo aquí, porque una ciudad de 1000 años no sabemos cómo era exactamente, ¿no? Pero por que la gente se haga un poquito una idea, ¿no? Esto es un primer acercamiento a lo que podría ser la ciudad. Esto seguro que si lo dibujamos 10 técnicos o arquitectos, lo haríamos cada uno de una manera, ¿no? La ciudad... Tenemos que tener en cuenta que tenía 2 partes, pues rápidamente, pues no alargarme, que muchos ya lo habrán visto en el vídeo. Esta primera parte que hay aquí es esta Zamora riñonada, que llaman con forma de alubia, que tenía la Zamora de Alfonso III y luego se amplió. Esto es una ciudad grandísima, ¿no? Comparado con las otras ciudades que había en esta época, como podía ser pues, León, y luego desde Zamora se fundaron otras ciudades, la ciudad de Zamora era muy grande en comparación con otras, es decir, al igual que ahora ocurre lo contrario. Y había una serie de arrabales, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el de Olivares, el más importante, y aquí por esto que me preguntabas antes, el Campo de la Verdad estaría por aquí, ¿no? Si no me equivoco, Florian. Sí, más hacia la zona de la iglesia. Más hacia el sur, ¿no? Esta zona. Un pelín más hacia todavía. Bueno, pero más esa zona, ¿no? La zona de los arenales que llamaban, ¿no? Luego estaría la zona de la Vega, que aquí he puesto pocas viviendas, pero igual quizás habría más, porque había más, ¿no? Porque seguramente toda esta zona era la Vega, que era el antiguo cauce del Valderaduey, pues era una zona muy fértil, ¿no? Seguramente tendría muchas más viviendas. Y una de las zonas más importantes, que era la Puebla del Valle. La Puebla del Valle estaba relacionada con la calle Valborraz, que salía desde la Puerta Nueva y bajaba a toda esta zona que hay aquí, ¿no? Que era también fértil y sobre todo donde se daba mucho la artesanía, y hacia ahí ampliaría la ciudad, ¿no? Y la forma de la ciudad, en este caso, porque esta forma que tiene tan extraña, ¿no? Yo he hablado de Zamora en muchos foros, en España y fuera de España, sobre todo en Italia, y realmente sin saber qué ciudad es, ¿no? Porque ellos claramente no conocen la ciudad de Zamora, como pueden conocer Madrid, Toledo, Segovia, pero sí que les llama la atención, ¿no? La forma que tiene y la importancia que tuvo la ciudad en aquella época, ¿no? Sobre todo, la forma responde exactamente a la forma geográfica, o topográfica, orográfica de la ciudad, ¿no? Que son las murallas, la roca viva y las peñas, las famosas peñas, ¿no? Sobre las que se hace sobre la que se funda la propia muralla, ¿no? De todas maneras, hay un hecho, precisamente un trabajo tuyo a mí me orientó bastante. Cuando tú has hecho precisamente los niveles de la ciudad, exactamente por donde traza Alfonso III, la primera muralla, el cierre de muralla, hay una depresión, sí. Con lo cual la ciudad, y lo mismo pasa cuando llegamos a la zona de Valborraz, es decir, la ciudad más la plaza, es decir, las murallas primitivas se van trazando en zonas elevadas, pero con cierre en depresión, para que así no haya problemas de salidas de agua. Es algo muy curioso, es decir, precisamente la salida de agua de ese primer recinto se produce hacia la puesta de San Pedro y el lateral hacia San Martín. Y entonces cuando tú ves las curvas de nivel, me parece de las 651 52 metros en la zona de la catedral, en la Plaza Mayor 650, y notas perfectamente la depresión justo en medio. La ciudad de Zamora tiene una cresta, es curioso, que ocurre prácticamente a lo largo de toda la ciudad, es una ciudad muy longitudinal en la zona antigua, y tiene una cresta, como dice Florian, que está en el centro y va cayendo las aguas hacia los dos lados, es curioso. Y se da en todos ellos, porque esta zona es más alta, va bajando, en la Plaza Mayor, si se dan cuenta, hay que bajar un poquito según vienes desde la catedral, y luego se vuelve a subir mucho, ¿no? La calle Renova sube mucho y ya continúa subiendo toda esta calle, que es la calle Santa Clara, actual Santa Clara, entonces no existía, toda esta zona de aquí va subiendo, pero si se dan cuenta, las dos calles que están a los laterales, San Torcuato y San Andrés, son más bajas. Entonces sí que es cierto que tiene esa... Una ciudad a tus aguas, ¿no? Sí, pero es una curiosidad, eso existía, no creo que no hubiera ningún tipo de movimiento. Yo creo de No, bueno, si nadie... Yo creo que a la hora de trazar
si tú lo haces más adelante o más atrás, podías tener problemas de evacuación de aguas. Y ellos lo van haciendo así. A mí, y sinceramente, además, yo nunca me había dado cuenta hasta que vi precisamente unas curvas tuyas que de eso te dices, hombre, justo coincide. Porque además el último tramo de muralla de ese recinto se tiró en el año 1919, está hasta el plano de derribo en el archivo histórico provincial. Está exactamente en el último muro que se conservó, estaba en el edificio del Amor de Dios, donde ahora mismo en el lateral, no mirando hacia el norte totalmente, porque sale de forma recta hacia ello, donde está pintado el mural de Doña Urraca y demás. Allí, en ese murete de jardín, ahí se derriba el último tramo de muralla. Esta zona de aquí, que es donde está la residencia. Se derriba en el año 1915. Gracias. Si lo conectar con una cosa que estábamos antes hablando, la posibilidad de llevar al cine una gran historia. Pedro, tú que eres nuestro especialista en literatura, ¿tú crees que la obra literaria del Cerco, el romancero en sí mismo, es susceptible de ser llevado al cine? ¿Ganaría o perdería? ¿Y crees que podríamos permitirnos falsear un poco la historia para ganar una buena historia y hacer una buena película en detrimento de la veracidad de lo sucedido? Bueno, no sé. Vaya tema. Pues sí, es un poco complicado. Quiero decir, yo creo que, a ver, la propia historia, Fernández Duro, cuando hace la recopilación de sus romances, quiere crear una historia. Él hace una historia, ¿no? Si seguimos un poco, se puede seguir perfectamente en el cuadro del mural de Antonio, ¿no? Tú lo vas viendo, ¿no? Empieza con el problema de la repartición, sigue con la embajada de sí, bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Y va desarrollándose, realmente es una historia muy bien trabajada. Y es una historia que tiene mucho pulso, narrativamente es muy fuerte. Y luego la inclusión del reto, está claro que se incluyó en un momento de ese gusto caballeresco por este tipo de actividades, pero que da mucho juego. De hecho, si han visto el CID, seguramente que sí, de Anthony Mann, hay un momento en el que plantea la toma de Calahorra. La toma de Calahorra en el fondo está basada en la ordalía, en el juicio de Dios del reto zamorano. Actualmente toma varias cosas, toma también el amor entre Cid y Urraca, también aparece incluso esa relación rara que hay con su hermano. Bueno, es decir, que está nutriendo ya el cine. Ahí hay material muy interesante. Y aparte de que ser esta historia, pues es que todo el mundo, ¿cómo no va a ser una historia cinematográfica donde hay venganzas contra venganzas, donde hay ambición? Te he puesto aquí cosas, hay envidia, traición, heroicidad, entrega, un toque de pasión erótica que se va desgranando y que queda ahí siempre como subyacente, pero que está, y si hay una pulsión erótica increíble. Es espectacular. Es decir, por eso decía Shakespeare, lo que hubiera hecho con esto, madre mía, Ridley Scott, por ejemplo, ¿no? Pero a mí hay una cosa que sobre todo creo que lo hace, más todavía, ¿no? Abre esa posibilidad, que es los personajes, el conflicto humano que hay en el cerco. Es decir, las relaciones humanas, los conflictos humanos, todo lo que se va entretejiendo. Y claro, en el barroco, por ejemplo, en nuestro siglo de oro, eso se vio fenomenal. Y si miramos en gran parte de la literatura que se hizo sobre el cerco en aquella época, tiene que ver con literatura dramática. La literatura dramática es literatura de personajes, literatura de conflictos. Recogí algunos, ¿no?, para que vieran. La muerte del rey Don Sancho, de Juan de la Cueva, en el 83. Bueno, por supuesto, las mocedades del Cid, de Guillén de Castro, que escribió luego el Cid de Corneille, pero que está ahí, ¿no? Pero es que tenemos obras que tratan directamente el cerco, ¿no? No como colateralmente, sino como eje. No está el matar y el vencer, por ejemplo, de Juan de Mato, y sobre todo el cerco de Zamora de Juan Bautista de Almante, que se escribió en ese tiempo. O sea, que hay dramática. Hay material dramático. Obviamente, Concha, sus tesis doctorales sobre la figura del Cid en el teatro español, y encontró hasta una obra de... Te habrás acercado a leer cosas sobre... Estamos con Liñán de Riaza, fíjate. que está falsamente atribuida a Rotterdam, y es Liñán, y se encuentra ya desde el siglo XVI, incluso Menéndez Pidal intentó transcribir una obra paleográficamente, que es la segunda parte de la noche del Cid y prisión de Don García del XVI, y no la transcribió nunca, y la transcribí yo en la tesis doctoral. Entonces, desde el siglo XV ya empieza
las obras del CITA, hay 56 obras y llega hasta Gala, hasta el siglo XX. Es decir, que hizo de Molina Villende. Claro, pero eso lo que te demuestra es la fuerza de los personajes. Es que ya está hecho. Claro. El conflicto, que es lo que hace el guión no crea el conflicto. La historia, por supuesto, la cuestión dramática es lo que genera. Corneille. El cine Corneille está basado en las obras anteriores, en esas presencias excesivas de Gustavo Steiner. Y está repetido el esquema, pero totalmente hasta el siglo XX. Es decir, el guión prácticamente está hecho. Lo que se necesita es eso, Ridley Scott capaz. Hay dos óperas, precisamente, más o menos indirectamente, dos obras francesas. Una es El tributo de Zamora, de donde esa obra tiene una parte argelina y otra parte zamorana. Es una ópera de Gounod, porque en Argel hay una ciudad que se llama Zamora también. Entonces hay trozos de donde tú estás leyendo la obra y es Argel, es Argelia, vamos, y por otro lado estás en Zamora, pero después hay una obra de un autor totalmente desconocido, donde se piensa desde una persona nacida en San Sebastián, es el infante de Zamora. Le trata también precisamente indirectamente, otra ópera, le trata indirectamente del tema del cerco de Zamora, es decir, yo, si tuviera interés, yo le aconsejaría que se meta en la Biblioteca Nacional Francesa, en Galilda, la base de datos. Uno se puede hartar a encontrar temas zamoranos. Sí, material hay infinito, pero además, quiero decir, cuando Capitoni Duri, cuando hizo su obra, hizo lo que aquí recurrió a los personajes. O sea, hizo un Rasmón de Kurosawa, buscó personajes y mostró la manera en que verían distintos personajes esa historia. Entonces, claro, es que está hecho, es que realmente es una historia que lo mires por donde lo mires, tiene todos los elementos que propiciarían hacer. Y te atrajo a mucha gente, o sea, Dumas, Lima, y viene a Zamora precisamente, y además después nos hizo famoso el arroz, a la zamorana. Nosotros citamos el mejor arroz del mundo, con nabos, por cierto. Donde hace poco tiempo alguien dijo que iba a tratar. Y entonces, este hombre vino a Zamora precisamente porque conocía literariamente el cerco de Zamora. Y después hace los grabados, el famoso entierro de No sabemos dónde lo tomó y demás. Es decir, que fue una obra muy popular y de que tenemos película, vamos. Sí, ahora necesitamos al director. Yo recuerdo cuando en los 200 aniversarios, que precisamente fue un momento del mural, el cartel, una conferencia que dio un constructor de zanfonas gallego, Salices, que a mí me maravilló porque cantaba los romances, y él decía en aquella conferencia, no sé si lo recordaron, que fue fenomenal, precioso, con la zanfona y lo cantaba. Pero es que él todavía decía que se cantaba en el norte de Marruecos. También cantaba el romance del cerco, vamos. Hay una traducción, poniendo personajes mexicanos, del romancero de Zamora en náhuatl. Es decir, en lengua náhuatl, en el siglo XVI, se adaptan ya varios romances, también los nombres de los personajes relacionados con el cerco de Zamora. Y en Portugal hay varios romances también del siglo XIX. Sí, es que claro, no olvidamos Portugal. Claro, hay varios. Hay material fabuloso. Fabuloso sobre el romance. Claro. Es decir, ha sido modelo además de adaptación para otros territorios y otros acontecimientos. La historia lo tiene todo. Te veo, Antonio, pintando los próximos 20 años nuevas los derechos de autor, Antonio. De Zamora. Así te vete preparándote porque no te vamos a dejar. Bueno, mientras Antonio se prepare, ¿no? Me indican que debemos seguir abriendo porque hay que cerrar la sala y cerrar el edificio. Solo quería dejar la última propuesta imaginativa para Antonio, si nos quiere responder rápidamente sí, si no, pedirle eso esta noche. ¿Tú te imaginas convertir en obra de cómic animado, en dibujos animados, tus propios pinturas que son personajes de dibujo animado? ¿Te imaginas esto? Miles de fotogramas como cuando Walt Disney, pero ahora con la inteligencia artificial, que alguien pudiera replicar tu estilo, que se puede hacer ya, y que se convierta esto en un dibujo animado. No pagamos los derechos de autor. Vamos a ver si no. Se busca un voluntario con manejo de inteligencia artificial para animar el cerco de Zamora de Antonio. Que el autor
Ya he dicho que sí. Uno de los primeros cómics conocidos es el tapiz de Vallejo sobre el De cielo. Vallejo, efectivamente, que es coetáneo. Y está toda la historia Que es coetáneo, justo. de la conquista de Normandía. Perdona, aquí aparece en el entierro precisamente del rey un par de barandales, con 2 pilones debajo de... Primera vez en el mundo Sí, para sí, sí. hacer barandales, sí. Muy bien, por mi parte, puesto que no tenemos tiempo para más, quiero agradecer infinitamente a estos 4 personajes, personas, seres humanos tremendos que hemos tenido en la mesa redonda junto a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí para aportar otra perspectiva sobre uno de los hechos históricos que más marcaron a esta tierra, de la que todos venimos y en la que posiblemente todos seguimos y a lo mejor acabaremos, ¿no? Muchísimas gracias, pero antes de cerrar, quisiera saber si alguno de ustedes rápidamente tiene algo que aportar, algo que preguntar. Felicitar a Antonio por la magnífica Bueno. obra que tiene a lo largo de su vida y que nos ha dejado Una celebración. Oye, yo quiero dar una cosilla que se va a editar, está ahí expuesto. Es una obra que está en la exposición y ha sido de última hora, es una cosa. Se va a editar 95 láminas, en fin, firmadas y tal, en conmemoración de la exposición y del hecho de los 252 aniversario. Se va a hacer esto. El que esté interesado se puede llamar a el estudio MIN, que son los que lo van a editar y ahí dedican. Ahí está la... Me he acordado porque esta obra es una obra muy posterior y no pensada para nada con la recopilación de los cuadros del romancero. Pero es el símbolo de lo que hoy los tíos, que es lo mismo que traspasar la lucha de aquel entonces a los niños, ¿no? Esto es un título, quítate tú que me pongo yo. Que lo seguimos haciendo. Que lo seguimos haciendo. Eso es lo que Y es un símbolo del hecho histórico. Y esto me ha parecido que era bonito, el hacer una conmemoración en una lámina, y se va a hacer, vamos. Que sepáis, alguno está interesado, llamar a Estudio MIN y nada más. Tienes las características de la impresión. Sí. Sobre papel especial de alta definición, papel... Luego es una reproducción, ahí se puede ver esa lámina que es una fine art. Sí, el sistema de reproducción es fabuloso. Una cosa, vale, está feo que lo diga, pero parte del original, una calidad además que no es la fotografía que se colora, al cabo de unos años se pone azul, verde, es lo que sale se va a conservar siempre. Según entramos por la puerta me decía por lo bajini Antonio que tiene miedo porque a lo mejor sale mejor todavía la copia que lo escrito. Pero bueno que es. Bueno, puede ser mejor. En fin, nada más. Muchas gracias a todos. Y yo creo que ha sido muy bonito porque es una tertulia casi en camilla y que muy intimista, muy bonita. Recordad que cerco, la palabra cerco viene del latín circus, del circo, el circo se llama así por el círculo, que es círculo en latín. Hemos cerrado el círculo entre todos nosotros en torno a este cerco, la redundancia del círculo sobre el mismo tema, así que gracias por estar dentro del círculo una vez más, acompañándonos a nosotros, y Antonio Pedrero, que es el protagonista de esta exposición. Estaba en el aire, era una exposición en una nebulosa de cosas que no veía yo desde entonces. Hay los primeros bocetos del año 61 por ahí, que yo los veía y tenía miedo que al reunirse pudiera haber, pues, no sé, tensiones más o menos entre las diferentes obras. Y he visto que al reunir una unidad y una historia que es, vamos. Y me ha gustado, o sea, eso, yo estoy muy satisfecho del resultado que ha tenido. Gracias a la biblioteca, a los amigos, y a los de MIN también, y a estos fenómenos que son temas que a mí me han quedado abrumados todos. Porque yo no pensé que un niño de 17 años dando casi una patada
a un libro de la... Podría preparar una serie por Ana, que has montado una. ¿Me dejas que los Reyes tengan el segundo regalo? Nos trajeron esta exposición los Reyes este año, pero a Antonio le han traído otra. Soy rapidísimo. Hay una persona que hoy debería estar aquí, no ha podido porque no está con nosotros, pero nos acompaña su hijo, que es el heredero de la pasión por la literatura. Y hoy yo quiero traer aquí para despedir una obra que Jesús Hilario Tundidor escribió, un poema en torno a un cuadro de Antonio Pedrero que describe Zamora y que representa a Zamora. Y con esas letras de Jesús Hilario quiero despedir este acto que encabeza variaciones para una pintura de la ciudad de Zamora. Y encabeza ya Jesús Hilario, con Antonio Pedrero. Jesús Hilario era no solo un buen amigo, era casi su hermano para él, ¿no? Pues de Jesús Hilario, verde y blanco neutral, apasionado, gris ceniciento, rojo ceniciento, gira sin pulso por debajo del viento, la tierra triste y el amor cansado. Qué vieja dimensión para el arado, la variedad de ocres, el aliento, sin Dios, escribo, siento, azules, llevo el alma con candado. La piedra oscura, la ciudad oscura, y aquel río unidad en color crece. Marrones hay y añiles la ternura. Mira la paz que nos asola y que va haciendo en tanto que atardece más hondo el ser, pero la luz más sola. Jesús y Pedro. Bueno, muchas gracias a todos.